Las epidemias regresan cada cierto tiempo para recordarnos que somos vulnerables. Hace pocos meses, algo que parecía lejano, distante, se ha convertido en una tragedia que vivimos día a día. La enfermedad que provoca el coronavirus se ha desarrollado en más de 185 países alrededor del mundo y deja al descubierto la grave crisis en que se encuentran los sistemas de salud de todo el mundo. Todo empezó en los años 80, cuando Ronald Reagan en los Estados Unidos y Margaret Thatcher en el Reino Unido empezaron a adoptar medidas neoliberales en sus gobiernos. Luego, otros gobiernos del mundo también abrazarían estas medidas neoliberales. La principal medida neoliberal es la siguiente: reducir el gasto público. El Estado es obsoleto, el Estado es grande, es un elefante, gasta mucho y tiene una planilla inmensa. Por lo tanto, hay que agarrar un hacha y empezar a darle duro al gasto público. Y dinero para el sector salud. Se recorta el presupuesto a la salud. Y dinero para el sector educación. Se recorta aún más el presupuesto a la educación. Es más, voy a perseguir a sus sindicatos. Y dinero para la ciencia y la investigación. Si no le doy plata a la educación, menos le voy a dar a la ciencia y a la tecnología. No hay que ser ingenuos. Y dinero para la historia, las ciencias sociales y las artes. ¿Para qué quieres historia? ¿Para qué quieres arte? Tú debes ser un rojete o un caviar. Otra medida neoliberal es no intervenir en los programas sociales. ¿Y los pobres? ¿Qué va a pasar con los pobres? Ese no es nuestro problema. Además, ellos deberían ser más proactivos. Deberían ser más emprendedores. Sí, esa es la palabra. Deben ser más emprendedores. Además, para resolver todos los problemas, ahí está la mano invisible del libre mercado. ¿Mano invisible? Eso suena a magia o a un dios supremo. ¿Es algo mítico o es algo místico? Lo cierto es que durante los 80s y los 90s, la mayor parte de gobiernos del mundo creyeron en el neoliberalismo y en sus cantos de sirena. Pensaron que gracias al neoliberalismo íbamos a vivir una nueva era, íbamos a estar en medio de la libertad y dentro del mundo globalizado. Incluso se habló del final de la historia. Sí, ya habíamos llegado nosotros, la civilización humana, a lo máximo en cultura, sociedad, política y economía. Por lo tanto, era el fin de la historia. Pero nada de esto sucedió. El neoliberalismo creó una cultura de lucro, de ganar más y más dinero por encima de todo y por encima de todos. Y esto también creó una cultura que busca formar personas individualistas, egoístas, centradas en ellas mismas, en el consumismo. Y sobre el grave estado en que vive la mayor parte de personas en el planeta, no se dice nada. Se habla de higiene, se habla de aislamiento para frenar el coronavirus, y eso está muy bien, pero ¿y las personas que viven hacinadas en pequeñas chozas o barrios de chabolas? ¿Y las personas que no tienen acceso al agua potable? ¿Y las personas que viven en lugares muy distantes a centros de salud? De estas personas no se dice nada. Estas personas viven día a día con los detonantes de las enfermedades respiratorias: pobreza, falta de abrigo y mala alimentación. Y mientras tanto, 8 personas, solo 8 personas, tienen más riqueza que el 50% de la población mundial. 8 personas tienen más dinero que 3.600 millones de habitantes de nuestro planeta. Y el 1% de la población, que está formada por millonarios y multimillonarios, tienen más riqueza que el otro 99% de la población mundial. Estas son las inequidades y las desigualdades que ha creado el neoliberalismo. Y el 17% de los latinoamericanos sobreviven con menos de $2 al día, o sea, con menos de 5 soles diarios.
En los últimos 40 años también hemos sido testigos del calentamiento global y de la violencia contra la madre naturaleza, violencia ejercida por personas y corporaciones que realizan actividades extractivas sin ningún tipo de regulación. Y es que el neoliberalismo y el gran capital no necesitan regulaciones. Es más, uno de los objetivos de las grandes empresas y corporaciones es sacar al Estado del mercado. Los gobiernos neoliberales se envanecen, se ufanan de sus altas cifras de crecimiento económico, pero nada pueden decir sobre desarrollo social. El neoliberalismo ha demostrado incapacidad para construir un futuro con igualdad. Una muestra de desprecio a la salud la encontramos en la poca difusión y nula implementación del Reglamento Sanitario Internacional del año 2005. En este documento, que firmaron todos los países del mundo, había indicaciones para que la Organización Mundial de la Salud diera respuestas, asumiera el control frente a una pandemia global. Pero, como hemos visto, cada país y cada estado ha hecho lo que ha querido o lo que ha podido. Pero, ¿qué pasó con ese Reglamento Sanitario Internacional? El reglamento murió por desinterés y desfinanciamiento. Vicente Navarro, experto en políticas públicas, manifiesta que las medidas de carácter neoliberal que recortaban la salud y la seguridad social han generado sistemas de salud público débiles que no pueden afrontar la crisis del coronavirus. Él responsabiliza a las medidas de desregulación como las principales causas para que la epidemia del coronavirus en la actualidad se esté difundiendo por todos los países. ¿Cuáles son los países que ejecutaron las recetas neoliberales con más fuerza? Pues España, Italia y Estados Unidos. Y las consecuencias las estamos viendo ahora, porque es en estos países donde las crisis se han desatado y donde el número de infectados crece y crece sin poder detenerse. Los hospitales públicos no se dan abasto, no pueden enfrentar esta crisis. Pero hay dinero, sí, hay mucho dinero. En el año 2008, el gobierno de los Estados Unidos consiguió $700 mil millones para los bancos. Sí, porque pobrecitos, los banqueros estaban a punto de quebrar. Y unos años después desactivó el Centro Epidemiológico, una oficina que en los Estados Unidos se encargaba de monitorear dónde, en qué lugar iba a crecer una epidemia o una pandemia. Un error que ahora los Estados Unidos están pagando bien caro. Y ahora, en el año 2020, el gobierno norteamericano ha ofrecido inyectar $1 billón a la economía. Y ese dinero servirá para las grandes empresas, para que no quiebren, para los hoteles de 5 estrellas, los restaurantes de lujo y las líneas aéreas, las aerolíneas. Entonces, ¿estamos perdidos? Una crisis es también una oportunidad para prevenir futuras pandemias y para que no nos coja, para que no nos tome desprevenidos como ahora. Una crisis es una oportunidad para mejorar la salud pública en todos los estados del mundo, para reconocer que la salud es uno de los pilares de los estados. Una crisis es una oportunidad para reflexionar. ¿Debemos seguir pagando la deuda externa o debemos dar ese dinero a mejorar la salud de la población? ¿Debemos coger el dinero del Estado para comprar más armas y crear sistemas de defensa? ¿O debemos apoyar a la Organización Mundial de la Salud, a la educación, a la ciencia, a la investigación, a la generación de tecnología, a nuevas industrias? Una crisis es también una oportunidad. Una crisis es una oportunidad para responder con justicia social ante la grave crisis económica que sin duda alguna está por llegar. Según el historiador Charles Rosenberg, las epidemias tienen un ciclo que empieza con la negación, sigue con la resignación y termina con el olvido.
de nosotros depende que este ciclo no se vuelva a repetir. El filósofo Edgar Morin apunta: esta crisis debe servir para salir del neoliberalismo en todos sus niveles. ¿Lo haremos?